millones de gentes en el mundo, todas ellas caminando en su rutina diaria, fría, seca y vacía. Estás metiéndote en la mente de alguien que es muy perturbador, alguien que se quebró tan fácilmente con el sistema. Y aquí te traigo su historia. Comenzamos. Respira hondo y profundo y deja que te guíe por este mundo perturbador, por esta mente siniestra, por este crepúsculo sanguinario. Nació en Ucrania, en aquel entonces parte de la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea, mientras su padre caía prisionero de guerra por los nazis. Su madre le contaba a menudo a él y a su hermana menor que a su hermano mayor lo habían raptado para comérselo. Él quedó traumatizado por aquella historia. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento de la muerte de su hermano. Seguramente te estás preguntando quién es él. Seguramente no tienes idea de lo que hizo. Él es más conocido como el carnicero de Rostov. Él es Andrei Chikatilo, considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía, y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras él se limitaba a escuchar y a aguantar la burla de sus compañeros. A medida que iba creciendo, se hacía más y más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se tocaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de ello, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para dejarle embarazada a su esposa. Chikatilo más tarde abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de chicos como de chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato documentado. Abordó en la calle a Yelena Zakotnova, una niña de 9 años de edad, y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Allí intentó violarla, pero al no poder alcanzar la erección, la apuñaló 3 veces en el abdomen, momento en el que eyaculó. En 1990, Chikatilo declaró que tras el apuñalamiento de Zakotnova, la menor dijo algo con voz ronca, tras lo cual la estranguló, hasta dejarla inconsciente antes de arrojarla en el río Grushevka. El cuerpo se encontró bajo un puente cercano 2 días después. Numerosas pruebas relacionaban a Chikatilo con el asesinato de Zakotnova. Rastros de sangre encontrados cerca de la valla de su cabaña, testimonios de vecinos que confirmaban la presencia de Chikatilo la noche del 22 de diciembre. El hallazgo de la mochila de Zakotnova en la orilla opuesta del río, indicando que la niña fue arrojada al mismo en ese punto, y la declaración de un testigo a un policía,
Decía haber visto a un hombre de apariencia muy similar a Chikatilo, con el que Zakotnova habría estado hablando en la parada de autobús, donde la niña fue vista por última vez. A pesar de todo, e increíblemente, un trabajador de 25 años llamado Alexander Tkachenko, quien había estado anteriormente en prisión por la violación y asesinato de un adolescente, fue arrestado por ese crimen. Un registro de la casa de Tkachenko reveló manchas de sangre en la ropa de su esposa, cuyo grupo sanguíneo coincidía con el Zakotnova y la mujer de Tkachenko. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica, y el trabajo, que lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionaba la fachada perfecta. 3 años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981, asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tkachenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella le dio bastante risa. Se burlaba de él. Esto lo enfureció y la estranguló hasta más no poder, y eyaculó sobre su cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y se comió los pezones. Su tercera víctima fue Liuba Biryut. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada. 40 veces la acuchillaron. Le mutiló los ojos, algo que se volvería muy común en todos sus asesinatos. Chikatilo asesinó a otras 3 personas, y entre ellas a su primera víctima masculina, llamada Oleg, de 9 años de edad. El cuerpo jamás se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga, que viajaba en el mismo autobús que él. Se dirigía a la casa de sus padres, pero Chikatilo la persuadió para dejar el autobús y bajarse del mismo. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un maizal en las afueras de la ciudad. La apuñaló en más de 50 veces, alrededor de la cabeza y el cuerpo. Le arrancó el pecho y le extirpó el intestino inferior y el útero. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud, en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas apuñaladas. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones. Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Tras hacerle un análisis de sangre,
Esta resultó ser increíblemente del grupo A. Algo sucedía aquí. Enseguida fue puesto en libertad y sin cargos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían un retrasado mental. 7 meses después, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días en prisión. La policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas, pero inexplicablemente no era el mismo tipo de sangre. El 17 de octubre de 1990 volvió a matar en un bosque cercano a la estación. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero 2 semanas después, Chikatilo volvió a actuar, y esta vez fueron 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales en los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, un sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras lo observaba, cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rybakov le pidió la documentación. No tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo. Sin embargo, dejó constancia del incidente. Al día siguiente, fue a investigar y se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona. Los detectives afirmaban que el homicida tenía que haber pasado por la estación seguramente, y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. Lo arrestaron el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no su sangre, sí era AB. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB, mientras este con paso lento y senil decía: ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Sin embargo, Chikatilo llevó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían 3 cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención de Chikatilo como la búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos. Muchas gracias. Hasta pronto.